Bienvenidos a Sapere Aude. Atrévete a saber. Un programa que versa sobre muchas cosas: humanidades, literatura, filosofía, arte, ciencia. Y hoy, que es nuestro primer programa, contaremos con la presencia telefónica de un escritor, Joan Manuel Gisbert. Muy buenos días, Joan. Muy buenos días te deseo y a todos los que escuchen a lo largo del tiempo. Permíteme que antes de que entremos en harina, cuente a quienes eventualmente nos escuchen de dónde parte mi relación contigo. Y para ello me voy a retomar a... No podría precisarlo exactamente, pero más de 35 años seguro. Y podrían ser incluso hasta fácilmente 37. Pero bueno, dejémoslo en 35. Yo estaba en el colegio y nos dijeron que iba a venir un señor que se llamaba Joan Manuel Gisbert, que escribía libros, de quien yo había leído ya un par de libros, y vino a dar una charla al colegio. Era un colegio en Móstoles, el colegio Villa de Móstoles. Y entonces yo lo que vi fue un señor con una barba larga, con unas gafas así de estas que cuando eres pequeño dices gafas de sabio, y un pelo así largo también. Llamaba la atención, ¿no? Y se sentó en una mesa, y en lugar de hablar del libro, lo que hizo fue contar una historia. Sacó a una niña que era de un curso superior, que la puso a hacer cosas, y bueno, se inventó una historia, y yo me quedé fascinado con aquella presentación. Tengo que decir que los libros que leí entonces, uno fue el del Misterio de la Isla de Toklan, que es muy conocido dentro de la literatura juvenil. El Museo de los Sueños también leí. La increíble historia de Mark Urkaus, también fue otro de los libros. Pero luego, por estas cosas que ocurren en la vida, durante 35 años, más de 35 años, pues no volví a leer nada de Joan Manuel Gisbert. Y hasta que un buen día, esto que uno se pregunta, bueno, ¿qué habrá sido de este escritor? ¿Se habrá muerto? Porque claro, cuando es adolescente, cuando es pequeño, ve a las personas mayores que pasan de los 30 como personas muy, muy, muy mayores. El caso es que me puse a indagar por internet y conseguí contactar contigo a través de Facebook. Y cuando tuvimos ese reencuentro por redes, te pedí que me recomendases un libro tuyo, y elegiste El arquitecto y el emperador de Arabia. Y la razón por la que te lo pedí era porque después de tantos años quería volver a leer algo tuyo. ¿Por qué recomendaste aquel libro, El arquitecto y el emperador de Arabia? Quizá porque en cuanto al lenguaje utilizado en la narración, es uno de mis libros donde hay un lenguaje más depurado, de mayor belleza. Y no porque yo especialmente en esa obra quisiera llegar a una exquisitez mayor o máxima en la belleza del lenguaje, sino porque el tema y los ambientes y el devenir de la historia me lo fue pidiendo. En época parecida escribí algunas otras obras, por ejemplo, situadas en un tiempo mucho más actual o en un pasado mucho más cercano, que no me salió un lenguaje así. Pero en aquella obra, yo a veces cuando la ojeo, pues siempre me sorprende un poco la belleza del lenguaje, aunque yo pueda parecer presuntuoso que lo diga, pero ya digo, no es una característica mía general, sino que en esta obra se produjo de manera particular. Y por ello, entre otras muchas que te hubiera podido sugerir, te propuse esta por el motivo que he dicho. Y bueno, y también porque la historia, desde luego, tiene interés. No solo las palabras que la visten y que la crean, sino lo que ellas narran, desde luego. Espero no haberte causado una decepción.
No, no me has causado una decepción. De hecho, quería decirte unas palabras, a ver qué opinas de ellas. Toda persona, al nacer, lleva dentro de sí la semilla de algo muy hermoso y grande. Si no fuese invisible, luciría en la noche como un astro. Es un don que viene con la vida, un poder que a veces llega a ser inmenso. Nadie debe dejar de que se le muera por no haberse dado cuenta. Esa es una cita tuya. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sí, es una opinión en cierto modo idealizada o idealista, pero que creo que en el fondo responde a la verdad. Aunque la práctica de muchas de nuestras vidas no pueda llegar a cumplirse o consumarse de manera plena y a veces ni siquiera de manera aproximada esta verdad. Pero yo creo que en esencia es así o debería ser así. Y en todo caso, el manifestarlo y el creerlo es una forma más de ayudar y contribuir a que sea real y a que se produzca y a que exista. Una pregunta que seguramente te han hecho varias veces o muchas veces a lo largo de tu vida, y es, ¿qué es lo que hace una literatura juvenil? O mejor dicho, ¿qué es lo que hace a un escritor ser escritor de literatura juvenil? Bueno, en realidad ha habido y hay y habrá muchas maneras de acercarse a lectores de edad joven o de edad ya plenamente infantil y lograr su interés, su apasionamiento y su deseo de continuar con la obra y de terminarla. Por ejemplo, en mi caso personal, debido a mi atractivo por los temas más transreales que de la vida común, no entran tanto mis historias en lo que sería la vida familiar o personal de jóvenes, sino que van hacia los campos temáticos que durante muchísimo tiempo pues dieron vida al género de la aventura o de la fantástica, no de la fantasía, que es una región menor de la fantástica, sino de la fantástica en general. Y eso es lo que hace que puedas llegar, aunque no es fácil. El lector joven, por definición, está muy abierto a muchos aspectos del mundo y de lo posible, y hay temas, argumentos, historias, situaciones que a lo mejor muy dignamente pues muchos adultos o muy adultos ya lectores no seguirían por creer lo que es demasiado fantástico, demasiado quimérico, y sin embargo, para un lector joven eso es precisamente un elemento atractivo y a veces decisivo a la hora de leerlo. Y como para mí como narrador de historias, estos temas son los que a menudo, no siempre, pero a menudo más me han cautivado y más me han motivado, yo creo que la conexión viene por ahí. Ajá. A propósito de eso que dices de la fantasía o de la literatura fantástica, para la preparación de este programa, pues me compré tu último libro publicado, que es La que viene de donde no se vuelve. Esto viene al hilo de lo que decías de la... que vino. Perdón, la que vino de donde no se vuelve. Que es un libro en el que hay fantasía, pero es para alguien, hablando de literatura juvenil, está... la historia transcurre en un instituto, con lo cual es algo que podría pasarle a cualquiera. Y tengo que decir, no voy a desvelar de qué va el libro, la protagonista es una niña que se llama Anya Bars, pero consigues, la razón, me estoy liando, la razón por la que me lo quise leer antes de hablar contigo hoy es para ver cómo digería yo otro libro tuyo de supuestamente de literatura juvenil, y luego aclararé eso de supuestamente. Porque yo últimamente, en los últimos 6-7 años de mi vida, he leído mucho ensayo, mucha literatura, de esta literatura concienzuda, especialmente de la primera mitad del siglo XX. Es decir, muy apartado de lo que tú escribes. Y tengo que decir, y ya te lo comuniqué por escrito, que mantienes el misterio hasta la última página del libro. Y eso, que puede ser que enganche a la gente joven, desde luego a mí me enganchó
muchísimo y te aseguro que he leído mucho. Bueno, estas son unas palabras enaltecedoras que te agradezco. Y mira, precisamente en relación a lo que te decía hace un momento, este libro sería un ejemplo de entre mis libros de llegar más a lo que es una vida cotidiana, por lo que tú has dicho, en efecto, la vida de un instituto, alumnos actuales, aunque, como quizá no podía ser de otra manera en mi caso, hay elementos claves nucleares de la obra que ya exceden y tienen una dimensión mucho más diversa y especial que lo que serían los conflictos o problemas de la vida del instituto, aunque influyen y están, pero en el secreto de Anya Bars, la que vino de donde no se vuelve, pues hay una historia de mucha mayor dimensión que no lo que sería una historia estrictamente realista de instituto. Pero claro, es que cuando yo me confirmé como escritor, hubo lo que yo llamo a veces las décadas prodigiosas, que fueron para nosotros las de los años en España, la de los años 80 y 90, donde los movimientos de renovación pedagógica crearon una demanda nueva e intensa de lecturas para jóvenes y para niños, pero lecturas no de trapisondas o cositas fáciles, sino lecturas. Yo siempre me decía que mi labor al ofrecer historias para jóvenes era que mis obras fueran como un tránsito verdadero hacia ya la literatura plena, adulta o universal. No obras de una especie de acotado terreno juvenil muy propio y con unos tics y tocs y tacs, sino obras abiertas hacia el camino de la literatura y de la literatura en general. Y por ello yo cuando tenía duda de, por ejemplo, si un determinado párrafo era demasiado complejo o no, salvo que realmente lo fuera, pero si había duda, yo siempre apostaba a favor del lector creyendo que sí sería capaz de leerlo y que en todo caso yo contribuía a que cada vez un poquito más de complejidad pudiera estar en su ánimo. Pero claro, entonces todavía el lenguaje era troncal en la formación. Ahora ya en este comienzo de los desdichados años 20 del siglo XXI, pues ya el lenguaje está en una posición más no tan central, aunque sigue estando ahí, pero Luego, bueno, ya corren por ahí ensayos que dicen que hacia 2060 ya prácticamente no se leerán textos. No me refiero a textos en papel o en libro, no, que no se leerá, sino que habrá otros medios de consumo, imágenes fulgurantes, repiqueteantes, lo que fuere, y que la lectura quedará ya como una actitud arcaica, como una actividad arcaica y reservada a algunos aficionados o algunos tal. No sé hasta qué punto este pronóstico o amenaza puede ser verdad, pero bueno, si miras un poco la realidad del entorno de este momento, algunos signos podrían hacernos pensar que no está del todo desencaminada. Pero bueno, allá por 2060 ya hablaremos de nuevo. Luego me gustaría retomar este tema en el que acabas de entrar, pero quiero volver cuando estaba hablando antes de tu libro, La que vino de donde no se vuelve, que había dicho que supuestamente literatura juvenil. Y dije que luego iba a explicar eso de supuestamente. Porque yo tengo que decir que cuando lo leí, que ha sido hace un par de días, y es un libro que se lee fácilmente en el sentido de que lo puede leer uno en un par de días, se lo lee, si lo lee con avidez, o con ganas de leer por placer. Luego te digo una cita de un filósofo, escritor colombiano, Nicolás Gómez Dávila, que habla a propósito de esto. Pero no me quiero alargar mucho. Lo que quería decir es que cuando dije supuestamente juvenil es porque yo creo que tu literatura un adulto la puede leer perfectamente y se sorprendería, porque hay muchos libros de estos que están llamados a ser números unos de venta, los más vendidos, y en mi opinión, toda opinión es discutible,
no le llegan a la suela del zapato de tu libro. Bueno, eso también es, en fin, muy halagador y te lo agradezco, pero yo al escribir, por ejemplo, para lectores jóvenes, siempre he creído que han de ser obras que un adulto de cualquier edad, y no porque es profesor o padre o tiene alguna relación profesional con la lectura de los jóvenes, sino cualquier persona adulta lo pudiera leer sin tener la impresión de que está haciendo algo impropio, como vistiendo unos ropajes juveniles pero impropios para él o ella. No, que pudiera leerlo con perfecta normalidad y que también lo pudieran hacer los lectores jóvenes, ¿no? Todos. Es un poco dentro de aquella idea, quizá un poco sublimada, de que fuesen obras de tránsito que ya lleven a todo tipo de literatura, ¿no? Uh-huh. Pero sí, eso me gusta, que lo pueda leer alguien, un adulto, sin que por ello se sienta fuera de lugar, o bueno, ¿qué estoy haciendo leyendo esta cosa para jovenzuelos? ¿No? Sino leyéndolo con perfecta normalidad y con interés. Porque de hecho, aunque está tratado con cierta fantasía, o por lo menos con mucha imaginación, la verdad es que aborda una historia de sufrimiento y que puede ser perfectamente real. O sea, el sufrimiento está ahí. De hecho, extraje una cita del libro que a mí me gustó por el mensaje que tiene, que es: a veces el sufrimiento, cuando va quedando atrás, deja mucho espacio para que nuevas y grandes esperanzas ocupen su lugar. Y eso es con lo que yo me quedo del libro y de la protagonista Anya Bars. Sí, eso es, yo creo que es verdad, y es una idea que, sobre todo en los momentos más desgarradores de nuestra existencia, nos debería sostener en parte, ¿no? Pensar que, bueno, sí, pero luego siempre puede haber algo más, o algo mucho más. Sí. Uh-huh. Antes, hace un ratito, he mencionado a Nicolás Gómez Dávila y te dije que te iba a leer o dije que iba a hablar de él. Y tiene un escolio, él lo llama escolios, que son una especie de aforismos, que dice: el lector auténtico es el que lee por placer los libros que los demás solo estudian. Sí, también eso sería una verdad, aunque es cierto que durante estas décadas anteriores ha habido muchísimos niños y jóvenes que han leído libros dentro de la actividad escolar y, digamos, aunque no suene del todo bien, por obligación escolar, y que, sin embargo, gracias a esa obligatoriedad o a esa recomendación insistente de profesores, pues han llegado a leer libros que luego han significado mucho para ellos o les han gustado, que de otro modo, solo haciendo picoteo en kioscos o librerías, pues nunca hubieran leído, ¿verdad? Y además, como recuerdo hace ya muchos años, que hace mucho, no, quizá, sí, 25 años, un profesor, después de haber tenido un encuentro con sus alumnos, que resultó muy bien, y yo le pregunté, porque no lo había entendido de todo, pero ¿esta lectura de mi libro era una lectura obligatoria? Y me dijo, sí, era lectura obligatoria. Y no sé yo qué cara puse, porque en el fondo no pensé tampoco nada en contra de ello, ¿no? Pero no sé qué cara me vio, que me dijo, y bueno, no pasa nada. Los jóvenes actualmente, aunque no se dan cuenta, están obligados a tantísimas cosas que creen que las eligen porque quieren, pero están sometidos a ellas, que obligarles de vez en cuando a leer un libro es algo muy leve y muy inocente y muy provechoso en muchos casos. Y esa explicación en relación a la obligatoriedad de las lecturas, pues me quedó en la memoria, porque creo que tiene una parte de razón en eso. Uh-huh. Retomemos el tema en el que introdujiste brevemente, que es el lenguaje, la lengua, o yo añado el empobrecimiento del lenguaje actual, especialmente en los jóvenes. ¿Qué tienes que decir? Bueno, sí, el lenguaje se va, yo te lo digo sinceramente, ahora hay frases, hay expresiones, hay modos textuales
que yo en los años 80, 90 o incluso al principio del siglo actual yo hubiera escrito y que ahora más de una vez y más de 4 dudo. ¿No será esta frase ya demasiado compleja o demasiado larga o demasiado... Porque ahora hay muchos libros con frases cortísimas, párrafos de 1 línea y media, o sea, acción, 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 trapisondas, aventuritas, y entonces ya todo lo que requiere un tipo de atención lectora un tanto mayor, no digo desmesurada, pero ya, bueno, yo normalmente ante la duda suelo fallar a mi favor. Como me explicaba un profesor mío religioso, cuando hablaban de la confesión en mi colegio de La Salle, yo decía, pero ¿cómo sabe uno si una cosa es pecado o no? Y él me dijo, ante la duda, falla a tu favor. O sea que si no estás muy seguro, será que no lo es. Eso me dijo benévolamente, ¿no? Y pues hago eso. Ante la duda de si un texto, una frase, un párrafo es un poco demasiado complejo de escritura o no, procuro, bueno, fallar a mi favor y a favor del lector, pero debo reconocer con pesar que esas dudas me vienen más a menudo. Incluso diré más. A veces ojeo algún libro mío publicado y en los años 80 y con cientos de miles o ya cifras de 6 números de lectores y que sin embargo yo me digo a mí mismo sin que nadie me oiga porque es solo el pensamiento. ¿Me atrevería ahora a publicar una obra con la complejidad temática y textual que tiene esta, que tuvo tanta acogida en los años 80 o 90? Bueno, y también ha ocurrido que, esto nos ha ocurrido a muchos autores, ¿no?, que obras que salieron en las décadas prodigiosas y que entonces eran, por ejemplo, para edades de 10, 12, ¿no?, pues ahora se reeditan, pero ya para más 14. O sea, que la capacidad lectora general más bien ha ido en descenso y por tanto la edad recomendada de lectura de algunas obras pues ha tenido que aumentarse para que resulte más accesible. Ya digo, tantas cosas se están desplazando ya al lenguaje, aunque el lenguaje en muchas cosas es insustituible, forma parte de nuestra esencia, pero bueno, en la práctica esa gran bomba de fragmentación que son las redes, pues lo están un poco dejando relativamente a un lado. Uh-huh. Por eso aquella profecía o pronóstico de un ensayista de que sobre 2060 el hecho del acto mental de leer pues prácticamente será solo de unos muy pocos, ¿no? Como ahora los que coleccionan obras antiguas o primeras ediciones o algo así. No sé qué opinas tú de ello. Yo opino que ciertamente, a ver, ¿cómo me explico? Incluso actualmente, y hace 30 años, y hace 50, y hace 100, la lectura es minoritaria. Se ha producido en el siglo XX una gran alfabetización de la población, con lo cual ha aumentado el número de lecturas. Pero tradicionalmente la lectura requiere un esfuerzo intelectual, por muy sencilla que sea, que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Y lo mismo ocurre con escribir. Todos podemos escribir. Ahora no ha habido mayor libertad en el mundo hasta ahora que tú, si tienes Facebook o tienes Twitter, tú puedes decir lo que te dé la gana. La verdad es que a veces te pueden censurar, pero uno puede decir lo que le dé la gana y de hecho, con el móvil. Yo creo que se escribe más que nunca. Se escribe mal porque uno lo que quiere es transmitir un mensaje, no está pensando en escribir literatura o jugar con el lenguaje para crear una literatura que vaya más allá de la transmisión de un mensaje. Sin embargo, pienso, como digo, una opinión es siempre muy discutible, que la lectura, la escritura, siempre serán minoritarias por ese esfuerzo intelectual que requieren. Sí, bueno, en realidad la verdadera lectura literaria siempre fue minoritaria. Cuando yo digo lo de las décadas prodigiosas es que los movimientos de renovación pedagógica que tomaron mucho impulso y que no todos, desde luego, pero un número no pequeño de profesores estaba en ello, de los cuales ya la inmensa mayoría ya pertenecen al ilustre cuerpo de profesores
no activos o jubilados, ¿no? Pues parecía que se estaban abriendo las compuertas y que iba a ser posible que en unas cuantas décadas mucha más gente pudiera entregarse con sumo placer a esa actitud concentrada de la lectura, ¿no? Y luego ya otros muchos hechos y cambios tecnológicos que en aquel momento eran difícilmente pronosticables, pues ya han sembrado esto de dificultades y de imposibilidades, ¿no? Pero bueno, nadie nos quitará el lenguaje y lo mantendremos vivo en el mayor esplendor posible o en la mayor circulación posible, mientras no sea dado hacerlo. ¿Qué opinas al respecto, ahora que has dicho que nadie nos quitará el lenguaje? Es verdad. ¿Qué opino de? No, ahora que has dicho que nadie nos quitará el lenguaje, ¿qué opinas cuando la lengua y el lenguaje se politizan? Sí. Bueno, no. Yo al decir que nadie nos lo quitará, no quiero decir que no está expuesto a invasiones y a utilizaciones, pero quiero decir que en esencia forma parte de la persona humana como casi como el flujo sanguíneo o la respiración, ¿no? Ahora, el lenguaje, como las imágenes y como todo, está expuesto a toda clase de invasiones, en algunos casos, pues, nocivas o, en fin, casi repugnantes, ¿no? Pero el lenguaje, como esencia, está eso en no sé, en los seres humanos del siglo XXIII, por ejemplo, si la humanidad pervive, cosa que espero, pues el lenguaje, lo que entendemos ahora por lenguaje articulado, el mar de las palabras, seguirá siendo tan navegado como ahora. Pero todavía es esencial. Tú que eres que esté degradado o invadido a veces. Tú que eres un gran contador de historias, sé que en tu página web hay una breve descripción, una descripción biográfica tuya, pero la mayor parte de personas que te conozcan, que probablemente sean jóvenes y lo que conozcan es tu nombre, salvo quienes tengan el privilegio de acudir a alguna de tus charlas, conferencias que haces alrededor de España, pues digo que te conocen por tu nombre. Pero si tú tuvieses que narrar brevemente, contar brevemente qué ha sido tu vida hasta ahora, ¿cómo lo dirías? ¿Qué ha sido mi vida hasta ahora? Hasta ahora, sí. Si tuvieses que hacer una biografía, una breve biografía de ti, siendo tú un gran contador de historias. Casi un flash. Pues diría que fue un individuo que vivió mucho entre sus páginas, que sus páginas nunca fueron ficción, porque ficción es una palabra a la que le tengo una enorme o total reserva. Cuidado, ya sé que la cuarta o quinta acepción de ficción aceptada es pues historia escrita imaginativamente que no pertenece a la realidad, ¿no? Incluso hay muchos críticos, autores, lectores que la utilizan y yo les respeto mucho, ¿no? Incluso a algunos les admiro, pero a mí personalmente ya hace mucho tiempo que la palabra ficción aplicada a literatura narrativa, ¿no?, pues me causaba duda y rechazo, ¿no? Y un día hice lo que suelo hacer cuando una palabra me está causando zozobra. Fui al laboratorio de la semántica y puse bajo los focos ficción y vi cuál era su entorno semántico, ¿no? Y vi que ficción, aparte de que es un anglicismo necesario, lo de fiction, non-fiction, que es una división muy exacta, pero bueno, vi que ficción tenía dos ramas, lo ficticio y lo fingido. Y dije, cielos, porque claro, lo ficticio, su campo temático es lo inconsistente, lo inauténtico, lo postizo, lo ilusorio, lo engañoso, lo sucedáneo, lo falso, lo irreal, lo vano, lo artificial, lo inexistente. Y, por otra parte, lo fingido, pues su campo semántico es lo simulado, lo postizo, lo insincero, lo ilusorio, lo engañoso, lo artificial, lo artificioso, lo innatural, lo falsificado, lo trucado, lo impostado. Bueno, ante ese cúmulo, yo para mí me divorcié para siempre de la palabra ficción,
aunque se sigue usando, yo lo admito, pero yo jamás diré, ni he dicho ya desde hace años que yo escribo ficción u obras de ficción. Escribo obras narrativas, literarias, pero ficción no, por lo que he dicho. Pero bueno, yo soy muy a veces quisquilloso con las palabras, sobre todo con las que me crean como un cierto rechazo. Entiendo. Y pretenderé seguir escribiendo no ficción, sino transrealidad, que esa es la palabra más exacta que me parece. Cuando yo creo una obra, como en realidad lo hacen muchísimos autores, estamos haciendo una transrealidad, algo que nace de la realidad, porque nadie, ni el más fantasioso o el más imaginativo, crea nada de la nada, parte de algún aspecto de la realidad y va hacia una transrealidad. Y es lo que es la obra finalmente. La transrealidad, no la ficción. Si Joan Manuel Gisbert tuviese que recomendar un libro a alguien que, un supuesto oyente que en algún momento nos escuche, ¿qué diría que no puede dejar de leer antes de marcharse? Me refiero a marcharse de este mundo. Por supuesto, un libro de otros autores, ¿no? Como tú, lo dejo a tu libre albedrío. No nombraré uno de los míos, naturalmente, pero es una pregunta de una dificultad, porque decidir uno entre tantísimos posibles, pues es una... Porque claro, tengo una tentación, pero no corresponde. El primer libro largo, la primera, digamos, narración larga que yo me leí, que fue Viaje al centro de la Tierra, pues sería lo que yo recomendaría, pero claro, ahora en este momento ya circula poco y más bien la gente la conoce por las 6 o 7 versiones de cine que se han hecho, ¿no? Uh-huh. Pues fíjate, me estás creando una dificultad. Casi... De eso se trata la vida a veces, de resolver dificultades. Sí, está bien, está bien. Porque luego prepárate para la segunda pregunta. Es todavía más difícil, ¿no? Yo creo que va a ser más fácil. Me lo temía. Una obra que no pudiera dejarse de leer, ¿no? Bueno, pues... Es que estoy dando vueltas rápidas como una bola que gira por el entorno de un tablero al repertorio de lecturas tan recomendables, ¿no? Pero mira, voy a escoger una 2001, una Odisea del espacio, de Arthur Clarke. Ajá. Mejor dicho, la cuatrilogía, que son 4 obras. Uh-huh. Una fue muy famosa por la película, por la puesta en el cine, pero luego él escribió otras 3. Uh-huh. Forman una cuatrilogía muy especial y no muy leída actualmente ya. Bien, segunda pregunta, que es más fácil. ¿Has recomendado un libro? Si tuvieses que recomendar una obra musical o algo que escuchar, ¿qué dirías? Bueno, no sé si es más fácil o mucho más difícil todavía. Pero mira, en este momento recomendaría la 6ª parte de La canción de la Tierra de Gustav Mahler. Preciosa. Que casi me gusta muchísimo Gustav Mahler, pero de La canción de la Tierra me gusta sobre todo la 6ª parte. Der Abschied. Der Abschied, la despedida. exacto. No sé si lo he pronunciado sí, bien. Sí, Der Abschied. ¿No? Uh-huh. Der Abschied. La despedida. Uh-huh. Es una obra, es una pieza perfecta para oír en lo profundo de una noche. Bien, y ahora no es una pregunta, es un ruego, una petición o un ofrecimiento que te hago. Si tuvieses que dejar un mensaje, Joan Manuel Gisbert, para alguien que lo escuchase potencialmente, digamos por ejemplo en 2060, que volveremos a hablarnos, ¿qué mensaje querrías transmitir? Vivimos tan plenamente el lenguaje que no puedo creer
que no haya llegado hasta ti en su plenitud, belleza y hondura. Pues, Joan, tengo que decirte que he preparado algo para ti y quisiera que lo escucharas. Unas últimas palabras para la persona con quien me he reencontrado después de más de 35 años. Joan Manuel Gisbert. 35 años permaneciste en algún lugar parecido al olvido. Y digo parecido porque del verdadero olvido jamás se vuelve. Hay tantas cosas que nunca sabremos porque olvidadas quedaron. Quizás tú te quedaste en algún lugar donde habitan los sueños, esos sueños de los que emanan tus libros. Permaneciste dormido en algún lugar de mi memoria, pero no olvidado. Al recordarme, muchos años después, y cuando digo recordarme me refiero a despertarme, pues ¿qué es sino despertarse más que recordarse uno mismo, al abrir los ojos, al abrir los oídos y volver de ese misterioso lugar de los sueños? Decía que al recordarme, la esencia de tu memoria permanecía intacta. Y hete aquí que después de tantos años, de tantas vicisitudes vitales que podrían haber hecho este reencuentro imposible, aquí estamos tú y yo. Tú para seguir sondando el tiempo inmenso, describiendo innumerables lugares y contando historias casi infinitas. Yo para contarte que un día influiste en un muchacho que no llegaba a los 14 años y que hoy, ya hombre maduro, te dice sinceramente, gracias. Muchas gracias a ti. Sinceramente, muchas gracias. Pues, Joan, ha sido un verdadero placer. Tú has sido la persona con quien he querido inaugurar esta serie de programas Sapere Aude, Atreverse a Saber. Lo cual agradezco especialmente porque tengo una vaga idea de que intervendrán otras personas de mayor renombre y importancia que mi persona, y por tanto el haberme ofrecido esta primera intervención pues es toda una concesión que te agradezco en especial. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Joan, y volveremos a vernos en libros, en lecturas y en la vida.